En este video vamos a continuar hablando de las probabilidades condicionales, pero vamos a estudiar un teorema que es famoso. Es conocido como el teorema de Bayes o Bayes. Este teorema se debe a este señor, que era un reverendo, que le tocaba atender una catedral en Londres. Y este señor tenía la particularidad de que le gustaba la matemática. Y en su vida solamente escribió dos manuscritos. Un manuscrito que tiene que ver con la benevolencia divina, un artículo de religión, y el otro, donde manifiesta el teorema de Bayes, que no se descubrió hasta después. Este teorema cambió la estadística, dividió la estadística en dos partes. Hoy día se conoce la estadística clásica y la estadística bayesiana. ¿Ya? Entonces, el teorema de Bayes, lo que dice en palabras, es que tú puedes contabilizar esa probabilidad de que un elefante pase frente a tu casa si es que asumes que hay un circo en la ciudad. Es decir, tú puedes calcular ahora sí una probabilidad condicional. Te recuerdo que el teorema de probabilidad total no calcula probabilidades condicionales, pero sí usa el condicionamiento. El teorema de Bayes directamente lo que hace es proveer una regla de cálculo para una probabilidad condicional que puede ser la probabilidad que a ti te interesa. Entonces, el contexto es este. Tú tienes a sub 1 hasta a sub n una partición, ¿ya? Una partición de omega. Y también tienes nuevamente A, es otro evento. ¿Ok? Este A es otro evento de omega. Evento de omega. Es decir, nos estamos poniendo en las mismas condiciones del teorema de la probabilidad total. Y el teorema de Bayes lo que establece es que ahora la probabilidad de A sub i dado A, eso va a ser una regla que va a considerar el inverso, el reverso, la probabilidad de A dado A sub i por la probabilidad de A sub i. Y en el denominador viene la probabilidad total de A. ¿Qué cosa es la probabilidad total? Bueno, esto es la probabilidad total de la probabilidad desde 1, de la suma desde 1 hasta j, de la probabilidad de A dado A sub j por la probabilidad de A sub j. Entonces, parece complicado, ¿no? Pero en realidad es muy simple porque si tú quieres ver cómo sale esta expresión, cómo se deriva esta expresión, tú puedes calcular directamente la definición. Puedes usar la definición para esta probabilidad. Fíjate, por ejemplo, si tú quieres, tú calculas la probabilidad de A sub i dado A. ¿Cuál es esa probabilidad usando simplemente la definición? Usando la definición, esto es la probabilidad de la intersección. Es la probabilidad de A sub i inter A partido por la probabilidad de A. Perfecto. Eso es definición. Y ahora entonces, en la parte de arriba, aquí, lo que vamos a hacer es usar la regla multiplicativa. ¿Qué dice la regla multiplicativa? Que esa probabilidad de la intersección se puede escribir como la probabilidad de A dado A sub i por la probabilidad de A sub i. Esa es la definición. Perfecto. O, si tú quieres, mira, fíjate aquí, si tú miras estos dos términos, la probabilidad de A dado A sub i es la intersección partido por la probabilidad de A. Eso es lo que usamos. Y acá abajo, nosotros tenemos la probabilidad de A, pero la probabilidad la sabemos ¿por qué? Por el teorema de la probabilidad total, que es el que vimos en el video anterior. Entonces esa probabilidad total la podemos ver como la suma desde j igual 1 hasta n de la probabilidad de A dado A sub j por la probabilidad de A sub j. Entonces tú te das cuenta en dos pasos, lo que hicimos fue llegar desde aquí al lado derecho de esa ecuación. Ese es el teorema entonces de Bayes. Y para ilustrar, entonces te recuerdo ahora que la probabilidad que aborda el teorema de Bayes es una probabilidad condicional. A diferencia del teorema de la probabilidad total, en que lo que hace el teorema de la probabilidad es una probabilidad que no es condicional, pero sí usa un condicionamiento. He repetido varias veces eso porque es muy importante. Entonces consideremos nuevamente el ejemplo de las urnas. ¿Ya? Si tú quieres, por ejemplo, consideremos el ejemplo de las urnas.
y voy a recordar ese ejemplo. Acordémonos que aquí tenemos una caja. Esta es la urna 1, la urna 2 y la urna 3. Y aquí tenemos 2 bolas blancas y 2 bolas negras. Tenemos 2 bolas blancas y una bola negra. Y tenemos una bola blanca y 3 bolas negras. Eso. Entonces recuerda que lo que se hace es extraer una bola. Eso fue en el ejemplo anterior. Entonces la pregunta que se hace ahora, ¿cuál es la probabilidad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que una bola negra haya sido extraída? ¿Ya? Que una bola negra haya sido extraída de la urna 1. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo plantear yo esto en función de los eventos? Entonces tú puedes decir, mira, el evento U1 es extraer una bola de la urna 1. Y el evento N, entonces, es extraer una bola negra. ¿Ya? Una bola negra. Entonces, en términos de la definición de estos dos eventos, ¿qué es lo que te están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que una bola negra haya sido extraída de la urna 1? Nosotros sabemos que la bola es negra. Entonces, dado que la bola es negra, ¿cuál es la probabilidad que haya sido extraída de la urna 1? Y esa es la probabilidad que nos interesa. En términos del examen, del ejemplo de los exámenes, tú fuiste a los hospitales y tomaste un examen. Si el examen es positivo, ¿cuál es la probabilidad que haya sido tomado en el primer hospital? ¿Ok? Muy bien, no te quiero confundir con ese otro ejemplo. Si lo que vamos a hacer es solamente calcular esta probabilidad usando entonces el teorema de Bayes. ¿Qué dice el teorema de Bayes? Dice que esta probabilidad es el reverso. ¿Te das cuenta? Esta es la probabilidad de A sub I dado A, esta es la probabilidad de A dado A sub I. Por lo tanto, esto va a ser la probabilidad de sacar una bola negra dado que ha venido de la urna 1 por la probabilidad de la urna 1. Y aquí abajo lo que va a ir es la suma desde igual 1 hasta 3 de la probabilidad de n dado u sub i por la probabilidad de u sub i. Yo te quiero recordar que esta probabilidad es la probabilidad que una bola sea negra. ¿Te das cuenta? Que ya la calculamos en el ejemplo anterior. La calculamos. Entonces, si tú te fijas, esta es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de sacar, dado que proviene de la urna 1, cuál es la probabilidad que la bola sea negra? 1/2. ¿Y cuál es la probabilidad de la urna 1? 1/3. ¿Y cuál es la probabilidad que una bola sea negra? Ya la calculamos antes. Pero en el fondo, que la bola sea negra es, en el fondo, aquí tienes en la urna 1, tienes 2 de 4, digamos, y sigues haciendo este mismo proceso. Eso nosotros nos dimos cuenta que era 57 sobre 108. Entonces ya lo calculamos en el ejemplo anterior. Y esto resulta ser algo así como 108 partido por 342. Y eso es más o menos 0.31. ¿Okay? Entonces, si tú te das cuenta, cada vez que tú tienes una probabilidad condicional, tú podrías intentar la definición. Y si hay, el condicionamiento consiste en más de una parte, ¿ya? Porque tú podrías considerar simplemente un condicionamiento que tuviera 2 hospitales, 3 hospitales, 4 hospitales. Dependiendo de la cantidad de ramas que tengas, es la cantidad de términos que vas a tener acá en el denominador. Y esa es la probabilidad entonces que te provee el teorema de Bayes.